Listo, ingeniero, gracias. Perfecto. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo de parte de la dirección del programa. Mi nombre es Jessy Díaz Gutiérrez, yo soy el coordinador del programa de Ingeniería Informática. La cita de hoy tiene un propósito muy especial y es socializar algunos aspectos relacionados con el contexto de la industria de los contenidos digitales. Con una particularidad, nos acompaña hoy, el día de hoy, en este webinar, el ingeniero Sergio Banderas. El ingeniero Sergio Banderas, desde inicios de este año, hemos tenido pues un acercamiento gracias a la mediación que ha tenido la ingeniera Alexandra. El ingeniero Sergio Banderas nos viene apoyando con una cátedra en el programa, precisamente orientada a esta línea específica. Él es ingeniero en informática de gestión de la Universidad de Málaga. Durante 6 años trabajó como programador y analista para diferentes empresas de informática. Desde 2004 es profesor del Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga también. Y durante este año, como les decía, está como docente internacional. Él tiene la ciudadanía, es español como tal, pero ha venido trabajando desde allí, desde España, con toda la mediación virtual para apoyar algunos procesos relacionados con contenidos digitales. Inicialmente les cuento algo del contexto del por qué estamos desarrollando este tipo de webinars. El programa de Ingeniería en Informática recientemente presentó su nuevo plan de estudios al Ministerio de Educación Nacional acá en Colombia. Este nuevo plan de estudios pues tiene una impronta muy particular, está orientado y relacionado a satisfacer todas las necesidades de la industria 4.0, todo lo que es la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de tecnologías emergentes, estamos hablando de tendencias disruptivas, estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con las ciudades inteligentes, blockchain, analítica de datos, también estamos hablando del machine learning, la inteligencia artificial, y un factor que nos ha permitido de pronto dinamizar un poquitico el currículo, el plan de estudios, y que genera unas expectativas y unas posibilidades de inclusión laboral y de emprendimiento digital en el mundo de hoy en día, pues es el tema de contenidos digitales, todo el tema de videojuegos, de realidad virtual, de realidad aumentada, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento digital. Entonces, gracias a la gestión de la ingeniera Alexandra, que varios de ustedes ya conocen, eh, también ella, a través de sus procesos de investigación, su relacionamiento internacional, pues ha tenido la posibilidad de establecer contacto con el ingeniero Sergio Banderas, y él, como les decía, desde este año nos está apoyando en esta línea como docente internacional en una de las cátedras. Esperamos que a futuro pues la vinculación sea un poco más fuerte, digámoslo así, porque ahorita pues nos está apoyando solamente con el tema de una cátedra, pues para poder impulsar toda esta línea de contenidos digitales que tiene nuestro nuevo plan de estudios. Entonces, este webinar tiene por título Experiencias tecnológicas con contenidos digitales. Es desarrollado por el programa de Ingeniería en Informática. Se hizo una convocatoria abierta a todos los programas académicos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, porque independientemente de que sea una temática que está relacionada con el contexto del desarrollo de las tecnologías de la información, es algo transversal que en este momento cualquier industria, cualquier disciplina requiere. Ustedes si se acercan un poco de pronto a visualizar videos de realidad virtual, de realidad aumentada en YouTube, se van a dar cuenta que este tema de incluso los videojuegos también, ya están orientados al aprendizaje, a la enseñanza, a la instrucción, en temas, por ejemplo, automotrices, de electricidad, arquitectura, medicina, para hacer simulaciones y evitar de una u otra manera que estos procesos ya directamente con dispositivos reales pues generen costos adicionales o incluso riesgos para la vida humana. Entonces yo le doy la bienvenida al ingeniero Sergio Banderas, agradeciéndole seguir apoyándonos en este proceso, ese compromiso que ha tenido desde el principio y esa motivación que nos ha inculcado a cada uno de nosotros para seguir trabajando en este proceso de contenidos digitales en la Universidad Santo Tomás. Ingeniero Sergio, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días a Colombia, buenas tardes. Aquí ahora mismo en España son las 4 de la tarde. Y nada, para mí yo soy el primer agradecido por esta oportunidad que me habéis brindado. Muchísimas gracias, Alessandra, desde que inicialmente contactó conmigo para ofrecerme la posibilidad de tener colaboración con vosotros. Y nada, para mí es una experiencia muy enriquecedora y al final, con los tiempos que corren actualmente de tecnología, nunca mejor dicho, que para eso es este webinar también, pues no hay frontera y desde aquí, desde España, pues podemos colaborar de una manera muy fructífera para ambos.
Pues nada, bienvenidos a todos y a todas y es un placer estar aquí. Y nada, yo os voy a hablar, principalmente os voy a hablar de mi campo, mi sector, que es videojuegos y todo lo que tiene relacionado con en la industria y en la educación. Pero ya que he visto que el ingeniero Jessy ha hablado también de realidad virtual y de Industria 4.0, si tenemos tiempo, pues también de una presentación que hice poco, también os daré algunas pinceladas de cuáles son los aspectos clave y los aspectos principales en el mundo global ahora mismo en estos puntos. Bueno, pues voy a empezar, voy a presentar, voy a poner pantalla compartida, un segundín, creo que lo tengo por aquí. Aquí la tengo, compartir, voy a poner sonido también porque es un vídeo. Optimizar, perfecto. No sé si lo estáis viendo ya, un segundín. Lo estáis viendo ya, ¿verdad? Sí, se está viendo. Perfecto. Sí, ingeniero. Bien, Sí, se ve perfecto, perfecto. gracias. Vale, pues venga, pues voy a ponerlo en pantalla completa. Nada, bueno, voy a hablar un poco de games, de videogames, de videojuegos, en industria y en educación. Y después, como dije, bueno, dentro de videojuegos pues también tenemos, por supuesto, la parte de realidad virtual, realidad aumentada, y veremos todos los campos y toda la relación que tiene. Bien, vamos a empezar. Bueno, este es el pequeño índice de los temas que vamos a tratar. Os agradecería que si alguno tiene el audio abierto, que lo cerrase. Un segundito, yo creo que lo puedo quitar yo. Ingeniero, no se le escucha nada. Se silenció también su micrófono, ingeniero Sergio. Ahora estamos, ¿no? Ya, Perfecto. ahora sí, señor. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por avisar. Bueno, pues este es el índice que vamos a tratar. Vamos a hablar de la industria mundial, del videojuego, también en España, que es donde yo tengo más datos, pero que la podemos extrapolar. Sobre todo hay datos muy interesantes que lo podemos extrapolar a cualquier lugar. Vamos a hablar de los videojuegos, la educación, aparte de la industria, que son los serious games, la gamificación, qué skills, qué habilidades aprenden a través de estas tecnologías, ejemplos en educación. Voy a poner un ejemplo con el que yo he trabajado durante más de 2 años y ha tenido unos resultados sorprendentes. Os voy a dar también enlaces y las fuentes donde he sacado los datos, porque os voy a dar inicialmente muchos datos a nivel mundial. Os dejaré también tiempo de preguntas y os daré las gracias, por supuesto, por estar ahí atendiendo. Y os digo, aquí faltaría, si vemos que tenemos tiempo y hay curiosidad por vuestra parte, pues incluiría un poquito de temas un poco más en profundidad, realidad virtual, aumentada, IoT y inteligencia artificial. Bueno, empezamos. ¿Quién soy yo? Ya me han presentado el ingeniero Jessy muy bien, no voy a hablar mucho más, solamente deciros que mis líneas de trabajo, yo soy profesor de informática, estudié ingeniería informática hace muchos años, trabajé en la industria y desde hace ya 16 años trabajo como docente y he especializado mi docencia en el desarrollo de videojuegos. ¿Vale? También estoy de coordinador bilingüe, aquí lo estudio la formación profesional, que en el nivel educativo que yo estoy, que también también es educación superior, pero es como una especie de universidad técnica muy, muy rápida, ¿no? Porque dura 2 años y un tercer curso de especialización. Bien, pues estos cursos también lo hemos hecho bilingüe, de manera que tenemos un auxiliar de conversación nativo que nos acompaña en algunas clases y mucho material lo damos en inglés para que el alumno en estas tecnologías tenga más posibilidades. Y también hacemos proyectos internacionales, principalmente con Europa, para que los alumnos hagan prácticas en empresas. Pues hemos estado en Alemania, en Suecia, en Portugal, Holanda. Este año estamos parados como está todo el mundo, ¿no? No hemos podido hacer muchas movilidades. Aún así hemos mandado a 4 alumnos a Praga, en República Checa, que están haciendo unas prácticas muy limitadas, es verdad, por la situación en la que nos encontramos, pero por lo menos están teniendo la experiencia. Igualmente, en mi centro ahora mismo 2 chicos de Polonia que están a través de otro proyecto internacional apoyándonos en muchas materias. Bueno, los reconocimientos, pues he tenido una serie de reconocimientos que después enseñaré en una serie de proyectos sobre videojuegos. Bien, vamos a empezar entrando ya en la industria del videojuego. Yo os agradecería también que si tenéis, aunque he dado un tiempo al final para preguntas, ¿verdad? Que he dado, la conferencia dura aproximadamente 1 hora y yo tengo intención de los últimos 15 minutos dejar para que me preguntéis. Pero si mientras estoy haciendo la presentación alguno tiene alguna cuestión, algo que le interese sobre algún dato, sobre algo que tenga inquietud, pues que no duden en preguntar, ¿eh? Que sin problema lo atiendo y así hacemos también más dinámica la presentación. Bueno, vamos a empezar hablando de la industria global a nivel mundial de los videojuegos. Si os fijáis en números de facturación, el volumen de facturación mundial, las cantidades en 2020,
son impresionantes. Hay datos, todo esto tiene ahora daré después la fuente donde he sacado todos estos datos para que por si queréis ampliar y tenéis muchísima más información de la que yo os voy a dar hoy. Con esto nos quiere decir que ha ampliado más, se ha ampliado más de un 19% los ingresos en 2020 con respecto a 2019. Uno de los aspectos clave está claro que ha sido la pandemia, la que ha hecho que muchísimas personas estemos en casa sin poder movernos y se ha incrementado el consumo de videojuegos de una manera bastante notable. En cuanto aquí, esta gráfica habla de dispositivos donde más ingresos hay a nivel de videojuegos con dispositivos, a nivel de smartphones, tablets y móviles, pero sobre todo en móviles. Recuerdo que si os fijáis, un 43% de la cuota total de los ingresos en videojuegos es por móviles. Y la otra parte de la tarta, es decir, casi el otro 50%, más de un 50%, está dividido en un 22% en videojuegos PC y muy poquito videojuegos web, ¿vale? Que también tenemos aquí unos cuantos, y otro porcentaje muy grande, un 29%, en consolas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos decir, pues, que, como hemos dicho, que las smartphones son la primera. Las consolas también están evolucionando a unas últimas generaciones, que ahora hablaremos. Eso le ha hecho también que los ingresos sigan creciendo. Los PC actualmente son muy, muy potentes. Casi se equiparan y en muchos casos lo superan a muchas consolas. Por eso el mundo del videojuego en PC no es nada desdeñable y sigue creciendo también. Y lo que hemos dicho antes del confinamiento. Bien, mercado geográfico, jugadores. Si os fijáis, donde más jugadores hay en todo el mundo, estamos hablando de industria del videojuego, pero claro, industria en cuanto a ingresos se refiere. Pues en 2020, según los estudios que hay, donde más ingresos hay con diferencia es en Asia-Pacífico, que tiene un 45%, 49% de la facturación mundial y un 54% de los jugadores, es decir, de los usuarios que consumen todos estos videojuegos del mundo. Es decir, que donde más cuota de mercado hay, sin lugar a duda, es en Asia-Pacífico. Y Oriente Medio y África, tanto Oriente Medio y África como Latinoamérica están en crecimiento. ¿Por qué sabemos que están en crecimiento? Porque tienen solamente un 3 y un 4% de la facturación mundial, pero el número de jugadores está creciendo de una manera muy, muy significativa. Eso tiene unas conclusiones que las veremos ahora, que si el número de jugadores está incrementándose, eso va a tener unas consecuencias claras dentro de unos años en que la facturación también va a crecer en estos lugares, sin lugar a dudas. Y hay mucha previsión. Y ahora veremos en cuanto a países, el primero es China. Un segundillo que voy a intentar desactivar el usuario que está conectado. A ver. Vale, yo creo que ya no se escucha, ¿verdad? Vale. Bueno, continúo. ¿A mí me está escuchando? Sí. Vale, en cuanto a países, vamos ahora a cuanto a países, es muy interesante ver que el país que vemos aquí también por población de millones, China tiene 1.400 millones de habitantes, pero el tamaño del mercado que tiene son 40.000 millones. Quiero decir que realmente ahora mismo el que lidera sin lugar a dudas el sector de los videojuegos en cuanto a mercado es China. China, como sabéis, ha tenido un cambio muy relevante en los últimos 10 años y ahora mismo se ha posicionado con muchísimos habitantes de China, cuando la población mundial, la población de China es elevadísima. Si sumamos a eso que cada vez más habitantes de China tienen smartphones y hemos visto que smartphones es donde más videojuegos hay, pues claramente ha sido. No quita que Estados Unidos, aun teniendo muchísimo menos habitantes que China, tiene un mercado impresionante. También un país donde hay mucho mayor poder adquisitivo, en algunos casos, pero bueno, que sí, también. Y lidera, sin lugar a duda, también es uno de los líderes del mercado de los videojuegos. Japón, sin lugar a duda, un país con una relevancia y una cultura y una historia en el videojuego importantísima, no podía dejar de estar entre los 3 lugares. Y después tenemos pues República en Corea, también mucha cultura, Alemania, Reino Unido, y aquí tenemos a España en el número 10, que no es desdeñable tampoco. Somos un país muy, muy importante entre los 10 primeros dentro de la industria. En cuanto a empresas e inversores, bueno, esto tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero para que os suenen los nombres de las empresas más principales, si os fijáis, entre las primeras se encuentran Microsoft, Apple,
Nintendo, Google, es decir, las grandes están también invirtiendo y metiendo cabeza en videojuegos porque saben que es una industria muy, muy importante a nivel mundial. No sé si comenté antes que a nivel volumen de negocio supera con creces al cine y a la música, que no es nada, no es poco que decir. Bien, por países también estamos viendo el número de empleados. China era consumidor, el número 1, pero el número de empleados que trabajan en la industria del videojuego, el que lidera sin lugar a dudas es Estados Unidos. Si os fijáis, hay mucho en Europa, Francia, Suecia, Finlandia, Alemania, Reino Unido, Canadá también es el tercer mundial y muchos otros países que vemos aquí, hasta España que está... España está en el puesto, tampoco está mal, de número de videojuegos. Pero sobre todo, si os fijáis, lo que es la generación, la facturación por empleado, por empresas, está centralizada sobre todo en Europa y en Norteamérica. Pero eso tiene que cambiar. Yo, espero que... ¿Por qué? Porque en cuanto haya formación en países como Latinoamérica, en Asia, en América, Oriente Medio, cuando haya más jóvenes, que lo hay, y con más formación pues, y más inversores podrán llegar a crear mayores empresas de generación de videojuegos. Pasamos a la siguiente presentación, que hablamos ya de la industria de videojuegos, que la extrapolamos, sobre todo para sacar conclusiones a cualquier otro país. Este informe es de hace muy, muy poco y habla de España, ¿de acuerdo? Pasa que en este caso lo compara con otro. El perfil de los jugadores. Pues el perfil de los jugadores dice que un 54% son hombres y un 45,9% son mujeres, es decir, que están muy, muy igualados. Y por edades, si os fijáis, la franja de edades que más juega son los niños, que aquí queremos ver que la cultura gamer que se está creando ahora mismo en nuestros más jóvenes está siendo muy, 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 muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que la industria del videojuego no es algo pasajero, ni mucho menos, ni algo que dentro de unos años ya no vaya a existir, sino todo lo contrario. Según estas previsiones, en que los jóvenes son donde más concentrado está esta industria, su uso, pues eso va a implicar que esto va a seguir creciendo. Las previsiones de crecimiento son muy, muy, muy elevadas. Continuamos. El mercado español. Si os fijáis, el crecimiento que ha tenido en el último año ha sido abismal también. ¿De acuerdo? Segmento de negocio, principalmente en qué se gana dinero con los videojuegos, pues hay un gran porcentaje que se gana en hardware, es decir, en consolas, en equipos, ahí hay mucho dinero, en sillas gamer como esta, en auriculares, en cascos, todos los periféricos, esos son los accesorios, todo el software necesario. En plataformas online también se gasta mucho porque hay muchísima factura de videojuegos que ya no es con el soporte físico, eso ya cada vez está desapareciendo, igual que con la industria de la música, está desapareciendo el CD o el DVD en las películas, está desapareciendo por completo también, no del todo todavía porque tenemos muchas consolas con soporte, pero se va a tender a que de aquí a unos años los videojuegos también sea todo por streaming y sea todo online. Bueno, aquí vemos los géneros, que esto es interesante, a mí me resulta muy interesante, los géneros más populares, por si alguien quiere introducirse en la industria, pues tiene que también ver en qué géneros de videojuegos son los que más venta hay, como podéis ver. Y también aquí veis el índice de ventas en videoconsolas, en PC, cómo ha incrementado. Ha decrementado un poquito en PC, pero sigue siendo muy, muy alta la facturación. Perfil de los jugadores. Aquí lo que decíamos antes, el 45% mujeres, el 54% hombres. Hay en España, estos datos son de España, 15,9 millones de jugadores. Y la edad, volvemos a decir lo mismo, la edad entre de adolescente, 15 a 24, hasta 24 años, 25 a 34, es donde está situado el mayor porcentaje. Quiere decir esto, que es una industria que le queda para rato. Mujeres en el sector de videojuegos, interesante verlo, que casi la mitad de los jugadores eran mujeres. Entonces, si os fijáis a nivel europeo, pues está casi equiparado, incluso más en otros países que en España. ¿De acuerdo? Veis en Europa los distintos países, todo esto lo vais a tener después a vuestra disposición. Los dispositivos más utilizados, que lo vimos antes en la mundial, cuáles eran los que más generaban. Aquí vemos no tanto en cuántos ingresos generan, sino cuánto uso tiene y quiénes son también los que lo usan. Si os fijáis, las consolas es donde más jóvenes hay, también los smartphones, en casi todo en PC, y el tiempo de juego que le dedican, ¿no? Pues como estáis viendo, hay en las consolas 5 horas a la semana,
la media. Esto estamos hablando de medias, ¿no? Que después hay quien echa más y hay quien echa menos. Pero bueno, todos estos datos están interesantes verlos, no como datos como tal, sino para sacar conclusiones y ver la importancia, la grandísima importancia que tiene y la relevancia que tiene esta industria, que hay que tener en cuenta a nivel no solo ya de ocio, sino a nivel, como veremos ahora, con muchos más objetivos y muchas más posibilidades que no solo son jugar y matar marcianitos, sino la industria del videojuego tiene un montón de variantes que ahora iremos viendo. Bueno, pasamos, voy a mirar la hora un momentito, voy bien. Vale, voy a quitar un segundillo a ver si hay alguien. No, no hay nadie conectado. Bien, vamos a ver un vídeo, me vais a decir nada más empezar si se escucha, ¿vale? Si no se escucha, pues lo pongo de otra manera. Vuestros hijos están creciendo en un entorno ¿Lo estáis digital. escuchando? Padres. Sí, señor. Sí, Sí, ingeniero. señor, claro que sí. Perfecto, pues lo voy a poner un vídeo que dura muy poquito y va a hablar de el decálogo para un uso responsable de los videojuegos. Estamos entrando ya en el aspecto de educación, pero también vamos a hablar de gamificación, vamos a hablar de cómo, de serious games, ahora veremos, cómo meter esta industria dentro de la educación para inculcar buenos valores y un uso responsable. En este vídeo que dura muy poquito, 1 minuto 42, va a hablar de 10 puntos que debemos tener en cuenta tanto docentes como padres, como cualquier perfil de la sociedad para un uso responsable de los videojuegos. ¿De acuerdo? Dura muy poquito, es muy, muy interesante. Vuestros hijos están creciendo en un entorno digital. Padres y educadores debéis orientarlos en el tipo de videojuego, el tiempo que le dedican y cuándo se lo dedican. Entretenerse y educar es posible con un uso responsable de los videojuegos. Juega con tus hijos, adéntrate en su mundo, anímales a mejorar sus habilidades y felicítales por sus progresos. A la hora de elegir videojuego, utiliza la guía de clasificación por edades PEGI, que establece la edad mínima aconsejable para cada uno. Aprovecha todas las ventajas de los videojuegos para potenciar las habilidades cognitivas de tus hijos. Compra solo en tiendas oficiales y descarga de plataformas y portales online autorizados. Es la mejor manera de evitar virus o enlaces peligrosos. Descubre las funciones de control parental. Podrás limitar o dirigir la descarga de contenidos de pago, supervisar su actividad y eliminar los juegos que consideres inadecuados. Pacta con tus hijos las reglas del videojuego, los días, las horas y los tiempos de diversión. Procura que descansen, corrige posturas inadecuadas y evita que fuercen la vista. Activa los filtros adecuados de iluminación de las pantallas. Primero, el cole. Explícales que solo podrán jugar cuando hayan concluido sus deberes. Organiza game parties en casa. Jugar con la familia o con los amigos es muy divertido. Conoce a los amigos virtuales de tus hijos. Adviérteles sobre la cesión de datos personales. Enseña a tus hijos a distinguir entre realidad y ficción. La vida del niño también está fuera de la consola. Bueno, pues habéis visto el vídeo. Me resulta interesante comentar por encima la importancia de conocer los videojuegos, conocer esta industria, igual que conocemos la industria del cine y de la música. Es una industria que seamos jugadores o no seamos jugadores, es algo que está muy, muy presente en la sociedad actual que vivimos y hay que conocer. Y si la podemos conocer compartiéndola con nuestro más pequeño o algo, pues mejor todavía, porque así somos capaces de empatizar mejor. Lo que no hay que demonizar a los videojuegos en cuanto a decir que solo es para que crea adicción, que no sé cuánto, Hay que estar formado y ver los beneficios, los inconvenientes y las posibles acciones negativas que pueda tener, ¿no? Habéis visto también que existen una serie de clasificaciones, de etiquetas para definir qué juego es correspondiente a qué edades. Eso ya está cada vez más estandarizado a nivel mundial para evitar que un chico joven vea un juego que no sea apropiado para su edad. Está muy presente cada vez más en educación, como os comentaré ahora después también. Y importante fomentar también la no piratería. Hay una industria por detrás muy grande, muchísimos puestos de trabajo y si se acostumbra, si fomentamos y ponemos como ejemplo poder bajar las cosas, igual que pasa con las películas como en la música, de manera gratuita, pues estamos fomentando a un delito, ¿no? Control parental también muy importante porque cada vez los videojuegos se han convertido más en redes sociales. Todos conoceréis los juegos Fortnite, conoceréis, no sé si os sonará Roblox, que es otra comunidad brutal a nivel mundial que juegan muchos jóvenes.
Y estos son, al final son puntos de encuentro entre jóvenes y es importante que los padres, los tutores estén presentes para evitar que no tengan, que tengan las comunicaciones y los contactos adecuados, ¿no? Importante también habla del el equilibrio que hay que tener en nuestros más jóvenes en cuanto a los juegos, ya no solo a nivel de horas de sueño y todo, sino que saber dosificar, saber equilibrar y saber que es un ocio o puede ser incluso un aprendizaje, pero saber dar tiempo de descanso, dar tiempo de deporte, de lectura, no olvidar esos pilares que tenemos después para nuestra enseñanza y nuestro crecimiento. Y nada, ya más o menos ya eso es lo que quería decir, quería comentar de este vídeo que me parece muy, muy interesante. Bien, aquí os voy a compartir una presentación, a ver un segundito, una infografía, a ver por qué no me sale esto aquí. F11, aquí la tengo. Vale, aquí os voy a hablar de Serious Games, que la tenéis, está compartida también ahí. No sé si os suena el término Serious Game, que significa, Serious Game significan juegos orientados a la educación, de aquí donde yo quería comentaros que la gran potencia que tienen los videojuegos, no solo para nivel ocio, que también lo tiene y es muy enriquecedor, sino para el nivel educativo, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación la voy a pasar porque quiero entrar en otra siguiente, un segundín. A ver dónde estoy. Esto lo tengo que quitar de aquí. Aquí, vale. Un segundito. Voy a pasar a esta siguiente. Vale. Videojuegos en el empleo. ¿Vale? Hablando de cada vez son más las empresas que usan pequeños sistemas de videojuegos o gamificados, pero si lo hacen con videojuegos, pues mucho mejor, para mejorar la productividad. Aquí tenemos un estudio realizado por la National Center de Biotechnology Information que destaca que la gamificación en un entorno laboral puede mejorar los resultados de las empresas hasta un 20% y aumentar el compromiso de los trabajadores en un 30%. Es decir, si un empleado va a una empresa en la que ciertos aspectos de su rutina diaria tienen elementos gamificados, pues eso le va a hacer que esté como más motivado, más entusiasmado, generándole más emociones, que si es todo muy plano, muy tarea, muy en plan, tienes que obedecer, tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, al final, se ha demostrado que, sin lugar a dudas, gamificar entornos de trabajo ayudan incluso a perfeccionar, como dice aquí, habilidades como liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, que son cada vez más demandadas en las empresas. Según otro análisis, los juegos disminuyen el estrés laboral. Es decir, si tú vas al trabajo pensando, ¿no? O por lo menos, no es que estemos jugando todo el día, ni mucho menos, pero si le metemos elementos y pequeñas píldoras de videojuegos a nuestro día a día del trabajo, seguro que va a disminuir el estrés porque te vas a sentir más satisfecho. Como decíamos antes, refuerzan el trabajo en equipo, incluso la solidaridad, el compañerismo, la empatía, son refuerzos positivos que podemos recibir a través de una sesión interactuando con terceras personas, incluso con tus propios compañeros. Eso, sin lugar a dudas, está más que demostrado. Aquí os dejo otras 3 presentaciones, otras 3 infografías que, a ver, esta la voy a quitar un segundillo. Esta es la que hemos visto ahora mismo, que la tenéis todas después ahí disponibles. Esta que estábamos hablando antes, cómo los videojuegos ayudan a los niños a mejorar la alfabetización y la comunicación. Sin lugar a dudas, hay estudios que nos ayudan a sentirte parte de una historia, a imaginarte ser otra persona, entonces te va a permitir aprender mucho más, a potenciar la empatía. Por otro lado, los jóvenes que juegan videojuegos leen materiales relacionados como juegos, reseñas y al final están leyendo más. Y en muchos casos también mejoran las competencias lingüísticas porque están leyendo cosas en inglés, incluso tienen contactos que son fuera de su país o en otro idioma. El 60% ayudan también, dijeron que, que ayudan a mejorar el bienestar mental de su hijo, le ayuda a que se involucren a la lectura y sobre todo, que eso es sin lugar a dudas, yo digo por experiencia propia, aquellos jóvenes que hacen uso de videojuegos y no tan jóvenes tienen mayor creatividad porque al final se crean una serie de mundos y posibilidades que le ayudan a eso. Otra era esto, cómo los videojuegos pueden transformar en el aula, estamos hablando también de educación, pues sin lugar a dudas el añadir temas gamificados en el aula aumenta la motivación, se adquieren los conocimientos de una manera atractiva, se desarrollan muchas competencias y sin lugar a dudas el ser humano aprende jugando. Eso es algo que nos viene innato. Somos animales